El comienzo del Evangelio. Lección 1. Tercer trimestre. Del 29 de junio al 5 de julio del 2024. Sábado por la tarde, día 29 de junio. Veamos el texto para memorizar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Continuamos con el comentario. Enviados así por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro, o Chipre. Así empezaron los apóstoles su primera gira misionera. Chipre era uno de los lugares a los cuales los creyentes habían huido de Jerusalén por causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Y era desde Chipre de donde habían ido ciertos hombres a Antioquía, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 20. Bernabé mismo era natural de Cipro. Hechos capítulo 4, versículo 36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron ese país isleño. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Hemos leído de Hechos de los Apóstoles, la página 135. Domingo, día 30 de junio. El misionero fracasado. Lee Hechos capítulo 12, versículo 12. Pregunta: ¿cómo se introduce a Marcos en el libro de los Hechos? Veamos el comentario. Después de su ordenación, Pablo y Bernabé descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bernabé era natural de Chipre. Véase Hechos capítulo 4, versículo 36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, pariente de Bernabé, visitaron esta isla. Chipre era uno de los lugares a los que habían huido los creyentes a causa de la persecución tras la muerte de Esteban. La madre de Marcos era una conversa y los apóstoles tenían siempre la seguridad de ser recibidos y descansar en su casa de Jerusalén. Durante una de estas visitas a casa de su madre, Marcos propuso a Pablo y Bernabé que les acompañara en su viaje misionero. Anhelaba dedicarse a la obra del Evangelio. Lee ahora Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5 y versículo 13. Pregunta: ¿cómo se vinculó Juan Marcos a Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Bernabé mismo era natural de Cipro. Hechos capítulo 4, versículo 36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron ese país isleño. Al llegar a Salamina, los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hemos leído de Hechos de los Apóstoles, la página 135, el párrafo 4. Lunes, día 1 de julio. Lee Hechos, capítulo 15, versículos del 36 al 39. Pregunta: ¿por qué Pablo rechazó a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Veamos el comentario. Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso, afrontaban adversidades y privaciones y estaban acosados por peligros por doquiera. En los pueblos y las ciudades por los cuales pasaban y a lo largo de los caminos solitarios estaban rodeados de peligros visibles e invisibles.
Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrastrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la presión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Hemos leído de Hechos de los Apóstoles, la página 137, los párrafos 2 y 3. Lee Colosenses, capítulo 4, versículo 10, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Filemón, capítulo 24 y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pregunta: ¿qué detalles de la recuperación de Marcos sugieren estos versículos? Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y le recibió como su colaborador. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios y uno que me ha sido consuelo. Véase Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y de nuevo, no mucho antes de su muerte, habló de Marcos como uno que le era útil para su ministerio. Véase Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Hemos leído de Hechos de los Apóstoles, la página 138, los párrafos 1 y 2. Martes, día 2 de julio. El mensajero. Lee Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pregunta: ¿quiénes son los personajes de estos versículos y qué dicen y hacen? Veamos el comentario. Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos, lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. El Señor le dio su mensaje. ¿Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje? No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Era la voz que clamaba en el desierto: «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado». Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. Estamos cerca del fin del tiempo y el mensaje es: preparad el camino del Rey, quitad las piedras, alzad perdón a los pueblos, el pueblo debe ser despertado. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Se nos exhorta:
Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Véase Isaías capítulo 58, versículo 1. Lee ahora Éxodo capítulo 23, versículo 20, Isaías capítulo 40, versículo 3 y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Pregunta: ¿qué tienen en común estos tres pasajes? Cuando Moisés fue elegido mensajero de la alianza, la palabra que se le dio fue: sé tú para el pueblo hacia Dios. Obreros Evangélicos, página 20. Cristo, el mensajero de la alianza, trajo las nuevas de salvación. Mientras que Obreros Evangélicos aplica el término tanto a Moisés como a Cristo, Cristo mismo lo aplica a Juan el Bautista. Dijo a las multitudes acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Mateos capítulo 11, versículos 7, 9, 10 y 14. Como Dios había hecho pactos tanto hablados como escritos con su antiguo pueblo de que les enviaría a Moisés, Juan y Cristo, ellos vinieron en cumplimiento de esos pactos. Y habiendo traído cada uno un mensaje, cada uno en su tiempo fue el mensajero de la alianza. Sin embargo, las palabras de Malaquías dejan claro que el mensajero de la alianza es, en el sentido más estricto, el profeta Elías. Véase Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 5, capítulo 4, versículo 5. El último mensajero que prepara el camino del Señor. Véase también Testimonios para los Ministros, la página 475. El último análisis, sin embargo, el título de Mensajero del Pacto, pertenece al Espíritu Santo. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20, declara que Cristo predicó a los antediluvianos por el mismo Espíritu que lo vivificó. Pero como predicó por el Espíritu en la persona de Noé, no de sí mismo, con ello desplegó la verdad de que el Espíritu Santo está en todos sus mensajeros por igual. Así, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Brevemente resumido, el término mensajero del pacto significa el Espíritu Santo, el Cristo invisible, en el representante visible del cielo, sea Moisés, Juan, Cristo, Elías o algún otro. Hemos leído de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 479, y también de Gospel Workers, página 44. Miércoles, día 3 de julio. El bautismo de Jesús. Lee Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 13. Pregunta: ¿quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? Veamos el comentario. Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateos capítulo 3, versículos 16 y 17. Habiendo sido bautizado por inmersión y saliendo enseguida del agua, Jesús fue llevado inmediatamente a ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto,
y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Véase Mateo capítulo 4, versículos 1 y 11. He aquí nuestro ejemplo. Después del bautismo en agua, las tentaciones y las victorias serán también nuestra suerte. Jesús, como ven, se enfrentó al diablo con un «Así dice el Señor», con lo que estaba escrito. Si no podemos interesarnos en la Biblia tanto como Él se interesó en ella, si no estudiamos para saber lo que Él quiere que hagamos, ¿cómo entonces podremos enfrentar nuestras tentaciones y salir victoriosos? ¿Es de extrañar que muchos, después del bautismo, se aparten del camino? Lo mismo que los haría fuertes en la fe al ver que Dios les da una victoria gloriosa, los rehuyen sin saber que después de una tormenta de lluvia y viento viene el sol y la calma. Job fue probado hasta el límite, pero obtuvo la victoria y después recibió el doble por todas sus pérdidas. ¿Por qué no podemos nosotros? Habiendo obtenido la victoria sobre su tentación, Jesús nunca más fue molestado por el diablo, y Job y todos los grandes hombres de Dios encontraron por experiencia el mismo alivio de Satanás. Nuestra posición contra el pecado, por lo tanto, debe ser definida sin la menor vacilación. Nosotros también debemos hacerle saber al diablo que vamos en serio si es que queremos hallar paz. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, prosigamos a la perfección sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hacer reservaciones para el pecado es como cavar nuestra propia tumba eterna. Jueves, día 4 de julio. El Evangelio según Jesús. Lee Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Pregunta: ¿cuáles son las 3 partes del mensaje evangélico que proclamó Jesús? Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Según la profecía,
este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. Y en el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pecado a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: «El que lee, entienda». Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan, y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Hemos leído del Deseado de todas las gentes, de las páginas 199 y 201. Viernes, día 5 de julio. Estudio adicional. Veamos el comentario. Nosotros, como estudiantes y maestros del Evangelio por años, hemos vivido sumamente en las señales de la segunda venida de Cristo, pero no del todo en las señales del reino. Como resultado de esto, el cristianismo teóricamente ha mezclado las señales del reino con las señales del segundo advenimiento. Puesto que nosotros como pueblo conocemos algunas de las señales de la segunda venida de Cristo y ninguna de las señales del reino, ahora deberíamos de concentrarnos en las señales del reino. Mateo, capítulo 13, de los versículos del 24 al 30. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y después los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo nuevamente: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella lo bueno, el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega,
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola del reino, notamos, contiene 3 periodos de tiempo. Primero, el periodo de sembrar la semilla, el tiempo del ministerio de Cristo. Segundo, el periodo de crecimiento, el tiempo desde la ascensión de Cristo hasta la cosecha. Y tercero, el tiempo de la cosecha, un corto periodo de tiempo al fin del mundo. Mateo capítulo 13, versículo 49. El periodo en que la tierra es iluminada con la gloria del ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Y en que todo el pueblo de Dios es llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Entonces los que no respondieron a esta llamada de reunión clamarán: pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8, versículo 20. La cosecha, por lo tanto, es en el fin del mundo. Mateos capítulo 13, versículo 49. Comienza en la Iglesia y termina en Babilonia. La obra de la cosecha, obviamente, es sinónima del juicio que decide quién es la cizaña y quién es el trigo, quiénes serán quemados y destruidos como malezas perniciosas y quiénes son como precioso trigo para ser admitido en el alfolí, el reino. Así es que el juicio es la purificación del santuario, Daniel 8:14, la casa de Dios, el templo al cual el Señor vendrá súbitamente y purificará a sus siervos, los levitas. Aquí está la manera como la Escritura describe esta última. Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3 y 5, dicen: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánta producción de frutos dará la cosecha? Si los 144.000 son las primicias, véase Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, entonces debe haber segundos frutos, porque donde no hay segundos no puede haber primeros. La palabra primicias absolutamente necesita segundos frutos. ¿De dónde vienen los primeros frutos y de dónde vienen los segundos frutos? Claramente se nos dice que los primeros frutos son israelitas, de todas las 12 tribus de Israel. Véase Apocalipsis capítulo 7 versículos del 4 al 8. Israel ciertamente representa la membresía de la Iglesia al tiempo que son sellados. El título Israel no puede interpretarse que significa el mundo. Los primeros frutos, por consiguiente, son cosechados de la Iglesia en el tiempo que comienza la separación. La palabra sellados significa ser puestos en un lugar seguro, sellado. Esto es exactamente lo que el apóstol Pedro dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora entonces, si el juicio comienza primero en la casa de Dios, en la Iglesia, entonces terminará en el mundo, fuera de los círculos de la Iglesia. También la parábola de la red y la revelación de Juan, muy breve y concisamente, traen esta verdad aún mejor a la superficie. Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 50, dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red
que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Claramente la red representa a la Iglesia del Evangelio, la cual agarra ambos hipócritas y santos. En efecto, en el tiempo de la cosecha de los primeros frutos, el juicio en la casa de Dios al fin del mundo, véase Mateos capítulo 13, versículo 49, los ángeles separan los impíos de entre los justos, no los justos de entre los impíos. Pero en la cosecha de los segundos frutos, el juicio en el mundo, la separación es invertida. Los justos son sacados de entre los impíos, no los impíos de entre los justos. Así dice el Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Véase Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Claramente, el juicio en la casa de Dios es la cosecha en que los hipócritas como cizaña son quemados, pero como pescado malo es echado fuera. En el juicio en Babilonia, en el mundo, no los malos sino los buenos son tomados y traídos a la casa de Dios purificada, donde no hay pecado ni pecadores, y donde no hay peligro de las plagas. Esta misma verdad concerniente a la casa de Dios nuevamente viene a nosotros en estas palabras. Isaías capítulo 66, versículos del 15 al 16 y versículos 19 al 20. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. De nuevo, vemos aquí que los que escapan la matanza del Señor en la casa de Dios, obviamente los primeros frutos, los siervos de Dios, son enviados a las naciones que no conocen a Dios y de allí traerán a todos sus hermanos, los segundos frutos, a la casa de Dios purificada, donde no hay pecado ni pecadores, y por lo tanto donde las plagas de Babilonia no caen. Ahora hemos visto positivamente que hay primeros y segundos frutos, unos de la Iglesia, los 144.000 hijos de Jacob, y unos de todas las naciones, la gran multitud que ninguno podría contar. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9.